Muy buenos días. Vamos a iniciar la exposición de farmacovigilancia y medicamentos biológicos. A continuación vamos a enfocarnos sobre el perfil de seguridad marcados en reacciones adversas a los medicamentos de uso biológico que actualmente se utilizan en la sociedad. En primer lugar, vamos a tratar del etanercept. El etanercept es un medicamento biológico utilizado básicamente dentro de la terapia biológica para los procesos como son artritis reumatoidea, problemas reumatológicos, algunos tipos de neoplasias. También es utilizado el etanercept y en enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico también. Dentro del perfil de seguridad que vamos a enmarcar, las principales reacciones adversas para el etanercept la hemos dividido en reacciones adversas comunes, ¿sí?, las que generalmente tienden a aparecer con mayor frecuencia, y las reacciones adversas serias, que básicamente tienen un mayor perfil de gravedad, ¿sí? Dentro de las reacciones adversas comunes, principalmente enmarcamos al sistema respiratorio, enmarcamos infecciones respiratorias agudas, básicamente porque estos medicamentos lo que van a desarrollar es la disminución de las células inmunes, llámese por ejemplo la inmunidad celular, ¿no? Asimismo se va a poder reducir también células como son los macrófagos, primera línea defensiva a nivel del pulmón para ese tipo de infecciones. Entonces, lo que va a hacer ese medicamento es disminuir ese tipo de células inmunológicas, y esto hace que el paciente sea más proclive o más predispuesto a una infección respiratoria aguda, como por ejemplo faringoamigdalitis, bronquitis, etcétera, entre las principales. Y dentro de las reacciones adversas serias tenemos los problemas hematológicos. Básicamente este es un tejido que crece rápidamente, el tejido hematológico, y tienen alta afinidad por la médula ósea. Entonces, por lo tanto, hay problemas en las concentraciones tanto de hemoglobina como de hematocrito. Tienden a tener un efecto sobre ese tipo de células, y podemos encontrar ese tipo de reacciones adversas a nivel del tejido hematológico. Entonces, son dos los sistemas que principalmente son alterados por este tipo de medicamentos, por ejemplo las infecciones respiratorias agudas, y por último las hematológicas. A continuación tenemos al famoso infliximab, también forma parte de la terapia biológica, ¿sí?, anticuerpo monoclonal muy utilizado actualmente ya para las enfermedades reumatológicas y ciertos tipos de neoplasias. Igualmente nos enmarcamos, tiene una característica muy peculiar, ya que las reacciones adversas enmarcan similar a la etanercept en infecciones respiratorias agudas. Es común encontrar en los pacientes que reciben ese tipo de medicamentos infecciones al árbol respiratorio, ¿no? Llámese, como volvemos a repetir, la sinusitis, la amigdalitis, la faringitis, la faringoamigdalitis, la bronquitis. Son típicas porque básicamente se reducen las células inmunológicas del árbol respiratorio, ¿no?, sobre todo los macrófagos. Y dentro de las reacciones adversas serias enmarcamos, similar al etanercept, las reacciones a nivel del árbol, ¿no?, básicamente del tejido hematológico, ¿no?, en la médula ósea, tejidos que son de bastante susceptibilidad para este tipo de medicamentos. Tienen bastante afinidad estos medicamentos por estos tejidos, y lo que desarrollan es una reducción de las células tanto hemáticas como de las plaquetas también, y llega a producir una plaquetopenia, una trombocitopenia,
y una anemia también. Del etanercept pasamos a otro medicamento muy importante dentro de la terapia biológica. Tenemos, por ejemplo, el adalimumab. Adalimumab también es un medicamento que se utiliza dentro de la terapia biológica en los pacientes con artritis reumatoidea. Vamos a observar ya las reacciones adversas comunes. Seguimos comentando, al igual que el etanercept, infliximab. Adalimumab también tiene reacciones adversas comunes a nivel del árbol respiratorio, ¿no? Infecciones respiratorias agudas es lo más común que puede desarrollar un paciente que esté utilizando cualquiera de los 3 medicamentos que estamos conversando a la fecha. Y entre las reacciones adversas serias tenemos ya ahora 2 tejidos. Uno es hematológico, como venimos conversando. ¿Por qué el hematológico es uno de los principales? Vuelvo a recalcar, es un tejido de rápido crecimiento, la célula hematológica está en constante crecimiento y esos medicamentos tienen alta afinidad por la médula ósea. Pero aparte del hematológico, aquí ya cambiamos con adalimumab, ya que ellos tienen también afinidad por el tejido hepático y se han reportado ciertas reacciones adversas serias como es la hepatotoxicidad. Si bien es cierto, no es muy frecuente, pero hay que tener en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que tengan predisposición a daño hepático, pacientes que tengan hígado graso en estadio avanzado, pacientes que tengan hepatitis, pacientes que tengan cirrosis hepática o algún tipo de complicación a este órgano, van a tener una mayor predisposición o probabilidad de desarrollar algún problema de esta magnitud. Entonces, mucho cuidado con adalimumab en pacientes que tengan problemas hepáticos activos. Entonces, es importante observar que a lo largo de esos 3 medicamentos hemos podido observar un daño a nivel del tejido hematológico. Entonces, es importante que los pacientes que vayan a recibir se tenga conocimiento de el perfil hematológico para evitar cualquier tipo de impacto o daño a nivel de ese tejido. Los niveles de hematocrito, los niveles de hemoglobina, los niveles de plaqueta, los niveles de leucocitos, es importante conocer en ese tipo de medicamentos. Otro medicamento muy utilizado también dentro de terapia biológica, enmarcamos a anakinra. Es un anticuerpo monoclonal que va a actuar a nivel de los receptores IL-1 de interleucina 1. Anakinra, como vamos a observar, es utilizado también para la terapia de la artritis reumatoide como terapia biológica. Y vamos a encontrar reacciones adversas comunes no tiene, lo que sí tiene son reacciones adversas serias. Y básicamente se ha reportado ciertas reacciones con respecto al cáncer de mama, una neoplasia muy importantísima, de alta incidencia a nivel mundial y prevalencia. Entonces, tener mucho cuidado con el uso de anakinra en pacientes que tengan, sobre todo el sexo femenino, que tenga predisposición, antecedentes genéticos de la neoplasia a nivel del tejido mamario. Es importantísimo tener en consideración este aspecto, ¿no? Entonces aquí como que ya cambiamos ya de enfoque con anakinra, ¿no? En comparación a los primeros que hemos visto, reacciones a nivel hematológica, a nivel hepática. Entonces ahora sí tenemos con anakinra y la reacción adversa enfocada al tejido mamario. Entonces es muy importante tener en consideración dentro de la farmacovigilancia y los cuidados de los pacientes que tengan la predisposición genética o tengan algún antecedente con ese tipo de neoplasia. A continuación tenemos el siguiente fármaco para la terapia biológica, es el tocilizumab, fármaco utilizado también para la artritis reumatoidea y problemas como lupus eritematoso sistémico. Dentro de las principales reacciones adversas comunes de tocilizumab, básicamente un medicamento que actúa dentro para inhibir el proceso de inicio de la actividad inmunocelular. Tenemos básicamente
reacciones adversas comunes como son las infecciones respiratorias agudas. Tener entendido de que ya sea los medicamentos iniciales que hemos conversado, a excepción de anakinra, este también es un medicamento que tiende al desarrollo de las infecciones respiratorias agudas, sobre todo en pacientes adultos y geriátricos. Las principales infecciones respiratorias agudas que se pueden observar con este medicamento vienen a ser igualmente, ¿no?, la faringitis aguda, la amigdalitis, la bronquitis y hasta problemas relacionados con la neumonía. Básicamente infecciones respiratorias a la parte inferior de este sistema. También se ha podido reportar reacciones como reacción adversa común las cefaleas, ¿no? Básicamente cefaleas de tipo opresivas, non pulsátil, básicamente que marcan todo el cráneo. Se podía observar con ese medicamento. Tenemos dos tipos de reacciones adversas comunes: las que marcan al sistema respiratorio, básicamente en la parte inferior, y las cefaleas de tipo opresiva. Dentro de reacciones adversas serias también seguimos enmarcando a un tejido de bastante crecimiento, de crecimiento rápido, como es el tejido hematológico. Eso nos conlleva a enmarcar que los pacientes que reciben tocilizumab tienen que tener la precaución de no tener los niveles de hemoglobina bajo, hematocrito, plaquetas y leucocitos. Entonces es importante que se tenga en cuenta un control de estos perfiles para evitar esas reacciones adversas serias a nivel del tejido hematológico. Enmarcamos otro medicamento de bastante utilización clínicamente, es el rituximab, un anticuerpo monoclonal. Se utiliza también para el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, ciertos tipos de enfermedades oncológicas también se ha podido observar. Y en dónde se utiliza ese rituximab, básicamente clínicamente en los hospitales de nivel se está utilizando, y a nivel particular. Dentro de las reacciones adversas comunes que pueden observarse con este fármaco es básicamente las infecciones respiratorias agudas. Entonces se está haciendo ya un patrón común en asociar las infecciones respiratorias agudas a la terapia biológica, a los fármacos utilizados para el abordaje de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y otras enfermedades donde enmarque la inmunidad, la inmunodepresión. Asimismo, donde enmarque ciertos tipos de neoplasias. Muy bien, aquí tenemos también a las infecciones respiratorias agudas. El siguiente fármaco muy utilizado también, básicamente en los problemas de lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, tenemos a abatacept. Abatacept también es utilizado en esas patologías, y lo que podemos encontrar como reacciones adversas comunes, seguimos con las infecciones respiratorias agudas, también de faringitis, amigdalitis, bronquitis, neumonía también se ha podido observar. Hay estudios donde marcan estas infecciones respiratorias son comunes, son frecuentes en estos pacientes. Por ello es importantísimo darle un robustecimiento, un tratamiento de mejora de la inmunidad para que permita contener estas infecciones respiratorias a nivel del árbol, a nivel de la vía inferior. También se ha podido observar muy común son las náuseas desarrolladas por este medicamento. Y dentro de las reacciones adversas serias, aparte del tejido hematológico que tiene alta afinidad por el tejido, puede reducir los niveles de hemoglobina, los niveles de hematocrito, los niveles de plaquetas y los niveles de leucocitos. Quiere decir, la línea blanca y la línea roja son afectados por ese tipo de medicamentos para el abordaje de enfermedades, llámese artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico o los diferentes tipos de neoplasia donde se utilizan estos medicamentos. Y enmarcamos también al tejido hepático. Como podemos observar, también tiene alta afinidad por este tejido y nos puede conllevar a una hepatotoxicidad. Es bien sabido
que se tiene que tener bastante precaución en aquellos pacientes que tengan enfermedad hepática activa, llámese cirrosis, hepatitis B o el hígado graso y estadios avanzados. Hay mucha precaución, mucho cuidado antes que ese medicamento sea administrado en ese tipo de pacientes, ya que puede exacerbar las complicaciones de esta patología. Asimismo hemos dejado ya atrás la parte de la terapia biológica de medicamentos utilizados en artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, algunos tipos de neoplasia donde enmarcan rituximab, infliximab, adalimumab, y básicamente estos medicamentos hemos podido observar que las principales reacciones adversas enmarcan en series de incomunes. En comunes básicamente vamos a encontrar a las infecciones respiratorias agudas. Ese es el principal tejido, el principal sistema que es atacado básicamente por estos medicamentos. No olvidemos que estos medicamentos lo que hacen es básicamente impedir la formación de citoquinas que son importantes para que se pueda activar el sistema inmunológico. Al reducir las citoquinas, al reducir los macrófagos, al inhibir a las células B, a las células T, ¿sí? Al inhibir tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular, entonces eso nos va a traer consigo que el paciente se inmunodeprima. Entonces al inmunodeprimir el paciente nos va a traer consigo infecciones básicamente por el crecimiento o por la actividad de los microorganismos como virus y bacterias que van a traer consigo infecciones a este tejido o a este sistema básicamente. Entonces no olvidemos, es importantísimo recordar que lo que hacen estos medicamentos es disminuir la inmunidad, básicamente que no se active ya sea la célula B, ¿sí? O básicamente que se evite la activación de la inmunidad celular o humoral también. De esta forma no se sintetizan, no se liberan las interleucinas CA1, 6, 17, que son importantísimas para activar procesos celulares que permitan la destrucción de microorganismos. Asimismo tenemos que dentro de las infecciones, dentro de las reacciones adversas serias al tejido hematológico, es muy cierto, la gran mayoría de los fármacos utilizados para la artritis reumatoide, lupus eritematoso y neoplasias, sobre todo la terapia biológica, tienen mucha afinidad por un órgano o un tejido como es la médula ósea de alto crecimiento. Entonces lo que se va a esperar es reducción de ese tipo de células, como son las células de la línea roja, la línea blanca y las plaquetas. Entonces bastante precaución cuando se tenga la prescripción de estos medicamentos en esos pacientes que tengan una disminución de esas líneas. Asimismo tenemos la insulina de línea recombinante, muy importantísimo para la utilización de una patología de alta prevalencia a nivel mundial como es la diabetes mellitus. Observemos ahí la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y la gestacional. Básicamente la insulina se utiliza en la tipo 1 porque ellos no tienen la célula beta, está dañada, por lo tanto no secreta insulina, pero también es utilizada en la tipo 2. Básicamente cuando observamos niveles de glicemia altos en un coma diabético se hace uso de la insulina. Y cuando el paciente no es coberturado correctamente con los antidiabéticos orales, entran dentro del esquema la insulina, en este caso de origen del DNA recombinante, ¿no? Se utiliza la tecnología del DNA recombinante. Muy bien, entonces la insulina utilizada por vía parenteral, encontramos las siguientes reacciones adversas comunes como la hipoglucemia. Lo típico que puede desarrollar ese tipo de medicamentos parenterales como es la insulina es la hipoglucemia, ¿no? En valores por debajo de 70 o por debajo de 50 o por debajo de 30 ya estamos entrando en una hipoglucemia severa y debe ser tratada como una emergencia.
Entonces la hipoglicemia básicamente nosotros ya comprendemos el mecanismo. Lo que hace la insulina es ir hacia los receptores y estimular la salida de los transportadores GLUT, y estos permitan la entrada de la molécula de glucosa básicamente del plasma hacia la parte intracelular, y de esta manera normalizar los niveles de glicemia. Entonces, esta es la hipoglicemia, que es común, que puede verse frecuente. Hay que tener bastante consideración en aquellos pacientes que se les administra y desarrollan actividad física. Aquel paciente que desarrolla diabético, desarrolla actividad física y se le administra ese tipo de medicamentos, tienden a desarrollar muy probablemente la hipoglicemia con mayor predisposición. Entonces es importantísimo, para evitar estas reacciones adversas, que el paciente, después que haga su actividad física, se nutra correctamente, y así evitar que se sinergicen tanto la actividad física como la insulina y genere una reducción del nivel de glicemia hacia un valor por debajo de los 70 miligramos por decilitro. Dentro de las reacciones adversas serias tenemos tres tipos. En primer lugar, la que tenemos en la parte izquierda, tenemos la lipodistrofia, básicamente lípidos. Distrofia quiere decir una distribución alterada u anormal de los lípidos a nivel del organismo. Vamos a observar aquí en la paciente donde los lípidos se están acumulando y distribuyendo en una zona no común, no adecuada, como es en el rostro, ¿no? En algunos tienen en la parte de la espalda, parte superior, o en los brazos. Esa es la lipodistrofia, es una reacción adversa seria que puede desarrollar también la insulina. Otro tipo de la alergia local, ¿sí? Podemos observar que son reacciones tipo rash a nivel del tejido dermatológico que puede desarrollar. Y el siguiente es reacciones alérgicas sistémicas, ¿no? Básicamente aquí sí es un problema, porque puede desarrollar, por ejemplo, la mucosa, podemos observar mucosa labial, mucosa de las vías respiratorias y también las oculares. Se puede desarrollar también alergia sistémica, ¿no? Como estamos enmarcando, y eso sí es un peligro que nos puede conllevar hacia un edema. Entonces son tres tipos de reacciones adversas serias que puede desarrollar: la lipodistrofia, la alergia local y la alergia sistémica.